Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de San Marcos. San Marcos capítulo 4, versículo 41. Dice la palabra de Dios: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la vida y la salud que nos concede. Gracias, Padre amado, por la oportunidad que nos da de reunirnos para estudiar su palabra. Bendiga, Señor, a todas las personas que sigan esta presentación en cualquier lugar del mundo. Haga posible que su espíritu repose en cada uno de nosotros. Padre amado, en esta hora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Diríjanos, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi vida. Hoy hemos titulado el sermón Las hermanas y los hermanos de Jesús. Recuerde que en el capítulo 4, versículo 41 de San Marcos dice: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Y la serie se llama Jesús en mi vida. Hoy aprenderemos un poco más acerca de la familia de Jesús, los hermanos y las hermanas de Jesús. ¿Qué pasó en la vida de sus hermanos y sus hermanas? Vivieron con Jesús, habitaron bajo el mismo techo, compartieron todas las cosas. Es un estudio interesante y fascinante. Veremos tres aspectos. Número uno, ¿quiénes fueron los hermanos de Jesús? Hermanos y hermanas. Número dos, Jesús le habla a sus hermanos. Y número 3, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Qué pasó con Santiago y Judas, Jacobo y Judas, hermanos de Jesús? Santiago escribió el libro de Santiago y Judas escribió el libro de Judas, dos hermanos de Jesús que aparecen en la palabra de Dios. Número 1, los hermanos de Jesús. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. En el libro de San Mateo, en el capítulo 12, mire usted lo que dice. San Mateo capítulo 12, recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué quiere decir? Y cómo enseñar lo que la Biblia quiere decir. San Mateo capítulo 12, dice la palabra de Dios, los versículos 46 al 50, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, su madre y sus hermanos. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Su madre y sus hermanos. Llama la atención cuando leemos que en todos los evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, se habla de los hermanos de Jesús. No es una casualidad. Capítulo número 13, San Mateo capítulo 13, versículo 54 en adelante. Mire lo que dice la Biblia. San Mateo capítulo 13, versículo 54 dice: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, y venido a su tierra, donde se crió, y venido a su tierra, donde le conocían. Y entonces aquella gente decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas?
Y dice el versículo 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Por nombre. Recuerde que, lamentablemente, en esos tiempos tenían un concepto muy extraño de las mujeres. Por eso solo aparecen los nombres de los hermanos. Jacobo, que es Santiago, José, Simón y Judas, que escribe el libro de Judas, con nombres claros. Y sigue diciendo el versículo 57, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Conocían a Jesús, se había criado entre ellos. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿No están aquí sus hermanos con nosotros? ¿Y de dónde sacó este muchacho esta sabiduría? En el libro de San Marcos, en el capítulo número 3, recuerda que estamos presentando la evidencia bíblica. San Marcos capítulo 3, versículo 31, dice la palabra de Dios. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Los evangelios sinópticos presentan un mismo enfoque. Hablan de Jesús y hacen un enfoque similar o parecido. Y aquí Marcos está repitiendo lo que ya nos había dicho San Mateo. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Llama la atención cómo el Señor Jesús se relaciona con su familia. Y llama la atención también cómo Jesús nos acepta en su familia. Y llama la atención también cómo el mismo Jesús le llama, además, a los seguidores, le llama sus hermanos. Por ejemplo, en el libro de San Juan capítulo 7, versículo 5, mire usted cómo sus hermanos no creyeron en él, cómo sus hermanos no le aceptaron. Dice San Juan capítulo 7, versículo número 5. Dice la palabra de Dios, porque ni aun sus hermanos creían en él. Más adelante encontramos nada más y nada menos que a Jesús tomando la naturaleza humana, haciéndose como uno de nosotros, y entonces en el libro de Hebreos nos dice claramente, versículo 4, capítulo 2, versículo 4, Hebreos dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Cómo Dios se manifiesta. Y ahora dice el versículo número 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús tiene su familia, los hijos de sus padres, bueno, políticamente los hijos de José y María. Y entonces ahora Jesús presenta su humanidad, Jesús se hace humano, Jesús se hace carne, y entonces a usted y a mí nos llama a sus hermanos. Mire qué interesante se pone esto cuando Cristo resucita y María Magdalena se encuentra con él, lo que él le dice a ella para que le comunique a los otros discípulos. ¿Cómo les llama Jesús? Alabado sea el nombre de Dios, que podemos ser llamados hermanos y hermanas de Jesús. Dice el versículo 17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Los hermanos y las hermanas del Señor Jesús. En el capítulo 7 de San Juan hay una serie de detalles que muestran que los hermanos de Jesús en su casa no le conocieron.
San Juan capítulo 7, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, los miembros de su casa, de su familia, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Recuerden el versículo 1 que decía claramente que no iba a Judea porque los judíos procuraban matarle. Ahora los hermanos le recomiendan que vaya a Judea. Dice el versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y dice ahora Juan, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y sigue diciendo, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Versículo 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Aquí hay muchos detalles que veremos en algún momento cuando estudiemos la frase Jesús habla con sus hermanos. Sin embargo, sigamos mirando en la Biblia cómo aparece la frase sus hermanos, sus hermanos, sus hermanos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, el versículo número 4, mire lo que, versículo 14, mire lo que dice la palabra de Dios. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes. Después que Cristo resucita y asciende al cielo, le había hecho la promesa, manténganse en Jerusalén hasta que reciban la promesa de mi Padre, dentro de no muchos días. Después que él resucitó, pasó 40 días compartiendo con los discípulos y se fue 10 días después, entonces se derramó el Espíritu Santo. Pentecostés, 50 días después de la Pascua, 50 días después del sacrificio del Cordero. En esos 10 días se reunieron en el aposento alto y mire quiénes estaban allí. Dice el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Y dice ahora, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y con sus hermanos. Recuerde que después que Cristo resucitó, ascendió al cielo, como veremos en 1 Corintios capítulo 15, Jesús se le apareció a Jacobo, a su hermano. Y luego, de alguna manera, Judas también aceptó el mensaje de Cristo Jesús. No sabemos nada de los otros hermanos de Jesús, si aceptaron o no aceptaron, pero aquí dice que había algunos de sus hermanos con María. En Gálatas capítulo 1, versículo 19, mire cómo nos habla de Jacobo. Gálatas capítulo 1, versículo 19. Estamos en la sección ¿quiénes fueron los hermanos de Jesús? Y allí aparecen por nombre y aparecen las hermanas a quienes no se menciona el nombre. Gálatas capítulo 1, versículo 19. ¿Por qué estamos haciendo esto? Jesús fue parte de una familia aquí en la tierra. Jesús fue parte de una célula familiar. Sin embargo, no le conocieron, como veremos en un momento. No le aceptaron. Increíble vivir con Dios en tu casa, como decíamos ayer, Emmanuel, Dios con nosotros, vivir con Dios en tu casa, crecer con Dios en tu casa y no conocerle. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, dice Pablo, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Lo identifica de una manera precisa y específica. Jacobo, el hermano del Señor. No era un hermano de la iglesia, Jacobo. Hay un Jacobo, recuerde, el hermano de Juan, que era uno de los 12 apóstoles, Santiago,
que es distinto a este Jacobo, el hermano del Señor. En San Mateo capítulo 13, versículo 55, recuerde, leímos los nombres de los hermanos del Señor. San Mateo capítulo 13, versículo 55. El método bíblico gramático descriptivo nos ayuda a dejar que la Biblia se exprese, que la Biblia hable sin argumentación. La evidencia bíblica, como dijo Jesús, escrito está. Dice el versículo 55, San Mateo capítulo número 13, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? 4 hermanos y hermanas. Muy bien, ahora veamos qué pasó en el diálogo de Jesús con sus hermanos. En San Juan capítulo 7 encontramos este diálogo como ya leímos. Veamos los detalles de este diálogo y las implicaciones. ¿Por qué es tan importante esto? Cuando nosotros pensamos en las señales de los tiempos, cuando nosotros pensamos en estos tiempos que estamos viviendo, necesitamos tener una clara conciencia de la persona de Jesús, un claro conocimiento de Jesús, y necesitamos conocer, comprender y entender cuál fue la vida de Jesús aquí en la tierra, cuáles fueron sus experiencias, aún en el seno de su hogar, cómo fue tratado, qué fue lo que vivió, por qué Él es capaz de entender lo que nos ocurre, lo que nos pasa, por qué Él es nuestro hermano mayor, por qué podemos venir a Él confiadamente para hallar gracia en el oportuno socorro, por qué podemos creerle a Él. Conoce, comprende, entiende Jesús mis dolores, mis sufrimientos. ¿Sabe Jesús lo que es estar solo? ¿Sabe Jesús lo que es ser despreciado y rechazado? ¿Sabe Jesús en experiencia propia el trato y maltrato que dan los seres humanos y el ataque del enemigo? Jesús sabe cada detalle. Jesús vivió cada detalle de la vida nuestra y mucho más, porque siendo quien era, se aferró a su Padre Celestial, le confió todo a su Padre y no usó su divinidad en beneficio propio. San Juan capítulo 7, versículo número 1. Ponga cuidado, dice el versículo 1. San Juan capítulo 7, versículo 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Por eso le llamaban Galileo. Se crió en esa zona de Galilea. No quería ir a Judea porque los judíos procuraban matarle. ¡Qué vergüenza! Matar al Hijo de Dios, matar a Emmanuel, matar al Mesías, matar al Cristo, matar a Dios con nosotros. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Dice San Juan capítulo 1, versículo 10 al versículo 12, la triste realidad de Jesús en relación a su pueblo, a su gente. Dice el versículo 10. San Juan capítulo 1, versículo 10, en el mundo estaba, y añade, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a su creación, y los suyos no le recibieron. Mas, añade Juan, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vino a su creación, vino al mundo, a lo creado, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a su creación, y los suyos, el pueblo, su gente, dice la Biblia, no le recibieron. No le recibieron. Es lamentable, pero es el cumplimiento bíblico
la experiencia del Señor Jesús, triste y dolorosa, con su familia, no solo en el núcleo de su hogar, pero también en su nación. Ya se había anunciado en el libro de Isaías capítulo 53, versículo 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En su misma casa, sus hermanos y sus hermanas no le hicieron caso. En su mismo hogar donde se crió, no le recibieron, no le aceptaron. Por esta razón, Jesús, por la gracia de Dios, puede entender nuestras quejas, nuestras cuitas, nuestros dolores, nuestros pesares. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, mire usted cómo Pablo nos dice, versículos 15 y 16, Hebreos 4, 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, y añade, pero sin pecado, tentado en todo, probado en todo. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sumo sacerdote, Cristo intercede por nosotros. Sumo sacerdote, Cristo está sentado a la diestra del Padre. Sumo sacerdote, Cristo es la ofrenda y el sacrificio. Cristo es el sacrificio, el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo, y es también el sumo sacerdote, el que nos representa delante del Padre, el que intercede en nuestro favor y nos entiende, nos conoce, nos comprende y nos entiende porque Él padeció, sufrió. Es más, en el capítulo 5, versículo 8 de Hebreos dice, y aunque era hijo, aunque era el Mesías, aunque era Emmanuel, Dios con nosotros, aunque era el Cristo, aunque era un ser divino que se hizo hombre, aunque era quien era, aunque tiene su trono, Hebreos capítulo 1, versículo 8, a pesar de todo lo que Él era, a pesar de todo lo que Él es, a pesar de todo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Angustia, ansiedad, dolor, sufrimiento, rechazo, desprecio, vejación, todo lo que vivió, hace posible que pueda conocerte, comprenderte y entenderte, que pueda conocerme, comprenderme y entenderme. ¿Te sientes solo? Él supo estar solo. Despreciado, también lo vivió. Rechazado, también lo vivió. Atacado, también lo vivió. No hay nada que tú y yo tengamos que vivir que Él no lo haya vivido primero. Y me gusta cuando dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La sabiduría infinita aprendiendo. Alabado sea el nombre de Dios. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Alabado sea el nombre de Dios. Sus hermanos no le conocieron, no lo aceptaron, no le recibieron. Al contrario, le dijeron que fuera a Judea, y en Judea querían quitarle la vida. ¡Qué familia! ¡Qué maravillosos hermanos! Estamos en San Juan capítulo número 7. Estamos trabajando con el diálogo entre Cristo y sus hermanos. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi vida. Y estamos tocando el tema las hermanas y los hermanos de Jesús. Ponga cuidado, por favor, ponga cuidado. En el versículo 2 del capítulo 7 dice que estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Allí habría mucha gente de cualquier rincón de la tierra. Y entonces dice el versículo 3, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces,
manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Cómo es posible? Y eso me viene a mi mente, ¿cómo es posible? Vivir con una persona como Jesús, verle crecer, compartir con él, Dios mío, y no creerle. Tener en tu casa a Emmanuel, Dios con nosotros. Ver su manera de vivir, su forma de ser, y no creerle. Misterio de los misterios, misterio de iniquidad. ¿Cómo es posible que hayamos caído tan bajo que viviendo con él en la casa no le creyeron? ¡Qué vergüenza! Los versículos 6 al 9, Jesús presenta un pequeño discurso, si le pudiéramos llamar así. Ponga cuidado a estas palabras de Jesús y las implicaciones que hay en ella. Cuando Jesús habla, dice mucho más de lo que usted y yo podemos interpretar. Mire los versículos 6 al 9 y ponga cuidado. Mire qué cosa interesante. Dice el versículo 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo no ha llegado. ¿El tiempo de qué? ¿A qué tiempo se refiere? ¿Qué es lo que quiere decir con mi tiempo no ha llegado? Ya vimos en el versículo número 1, porque los judíos procuraban matarle. Sus hermanos le dicen, ve a Judea. Jesús sabe que la ida a Judea significará el final de su carrera y también su muerte. Y ahora dice, mi tiempo aún no ha llegado. Y añade, más, vuestro tiempo siempre está presto. ¿Cuál es el tiempo que no ha llegado para Jesús? Y ahora dice el Señor Jesús, versículo 7, una explicación de la segunda parte del versículo 6. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Por qué me quieren matar? Porque yo testifico que las obras que hacen son malas. ¿Por qué a ustedes no le quieren hacer daño? Porque ustedes son parte de eso. Como ustedes son parte de eso, el tiempo de ustedes está presto, el tiempo de ustedes en cualquier momento, el mío no. Mi tiempo, el tiempo de mi muerte, el tiempo de mi sacrificio, el tiempo de mi dolor y angustia, no ha llegado. El de ustedes es frecuente. Sigue diciendo el Señor Jesús, versículo 8, subid vosotros a la fiesta, yo no subo, dice, todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y ahora viene la misma frase otra vez, mi tiempo no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. ¿A qué se refiere el Señor Jesús con esta frase? Mi tiempo aún no ha llegado, que aparece en el versículo 6 y se repite en el versículo número 8. Ponga cuidado. ¿Con quién está hablando Jesús? Con sus hermanos. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesús? Mi tiempo de morir, mi tiempo del sacrificio no ha llegado. Sí, yo sé que los escribas y los fariseos me quieren matar, pero cuando el tiempo llegue, eso se cumplirá, pero todavía no es. Cuando leemos en la palabra de Dios, en el versículo 30, San Juan capítulo 7, dice el versículo 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. ¿Cuál hora? ¿A qué hora se refiere? A la hora de su muerte, a la hora de su sacrificio, a la hora cuando los escribas y los fariseos descargarían su odio en contra de la persona de Jesús, a la hora cuando los escribas y los fariseos, instrumentos de Satanás, pedirían a los romanos que lo crucifiquen, a la hora cuando el Señor Jesús derramaría su sangre hasta la última gota para pagar el precio del pecado, a la hora cuando se consumaría su misión en la tierra, a la hora cuando el pecado sería acabado, pisado, clavado en la cruz, a la hora de la glorificación, cuando Cristo, después de 3 días, se levantaría de la tumba, vencedor de la maldad, de Satanás, del pecado, de los demonios, de los hombres y de todos los enemigos
que había en su contra. Los hermanos de Jesús no conocían eso, no comprendían esto, no entendían esto, a pesar de que vivieron con el mismo Jesús en su casa. Si usted recuerda la visita que hicieron José y María cuando Cristo tenía 12 años, a los 12 años en el templo, el Señor Jesús entendió completamente su misión. Se quedó en el templo 3 días hablando con los sacerdotes. José y María no conocían, no comprendían, no entendían la misión de Jesús. Por eso, cuando le dijeron, hemos estado buscándote, él contestó, ¿y por qué me buscabais? ¿Ustedes no saben que me conviene andar en las cosas de mi Padre? ¿Qué tenía que ver José con el templo? ¿Qué negocio tenía José en el templo? Él no se refería a José, se refería al Padre Celestial. Ya él estaba claro y consciente de su misión, 12 años. Imagine, bendito sea Dios, este niño con 12 años, consciente de que es Emmanuel, Dios con nosotros, consciente de quién es Él, viviendo entre sus hermanos en la casa, y ver el Santo Señor Jesús, un ser divino que se hizo hombre, que sus mismos hermanos no le aceptan ni le reciben. Bendito sea el nombre de Dios, porque aún no había llegado su hora, dice San Juan 7:30. En el capítulo 8, versículo 20, mire lo que dice San Juan. Capítulo 8, versículo 20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, y añade, porque aún no había llegado su hora, la hora del sacrificio, la hora del dolor, la hora de la angustia, la hora de la muerte. En el capítulo 12 del libro de San Juan, y estamos remachando, estamos subrayando este punto, aún no ha llegado mi hora, porque si el Señor Jesús se lo dijo a sus hermanos, está mostrándonos y enseñándonos a nosotros que Él tenía una clara conciencia de lo que había venido a hacer en la tierra. Estaba claro cuál era su misión, tenía una visión clara de su vida, y a pesar de eso, no dio un paso atrás, y a pesar de eso, se mantuvo firme, y a pesar de saberlo, siguió adelante. Morir, ¿y qué tipo de muerte? Por una persona como usted, una persona como yo, que no lo merecemos. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y ahora los hermanos muestran en su incredulidad la belleza y la grandeza de Jesús, que aunque es un ser divino, permite que la gente haga su decisión, viviendo en la misma casa, comiendo en la misma mesa, trabajando en el mismo taller, compartiendo los días y las horas, por Dios. Por eso hoy día no debemos sorprendernos de que la gente, a pesar de la información que tiene, a pesar de conocer y comprender, pero no entienden, no debe sorprendernos que rechacen a Cristo Jesús. San Juan capítulo 12. Mire qué interesante se pone esto. Al final queremos hablar de Santiago y Judas, pero ponga cuidado, por favor. Santiago capítulo 12, versículo 23. Estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. Recuerde que toda predicación debe ser bíblica, cristocéntrica, contemporánea. ¿En qué beneficia esto a usted y a mí conocer, comprender y entender estas palabras, estos testimonios del Señor Jesús? En tu casa es posible que por ser cristiano no te entiendan. A mí tampoco me entendieron. A mi mente vienen tantos momentos, algunos dolorosos, pero gloria a Dios que me sostuvo con su mano todopoderosa.
¿Cuántas veces en su ignorancia mi querida madre buscó la manera de sacarme de la iglesia? Y cómo al final, antes de morir, me pidió perdón y me dio gracias por mantenerme firme a Cristo Jesús. Y qué hermoso cuando aceptó a Jesús como su único y suficiente Salvador. Ella no entendió, no comprendió y me decía, ¿cómo es que yo voy a dejar convencerme de mi hijo más chiquito, mi hijo menor? Pero yo me acuerdo de ti cuando tú naciste, Andrés, pero ¿cómo es posible? Pero gloria a Dios que el Espíritu Santo la tocó. El Espíritu Santo llenó de luz su mente. Y entonces se dio cuenta que no era cuestión de Andrés, era cuestión del Señor Jesús. Amigo, amiga, lo mejor que puedes hacer cuando estás en tu casa con tu familia es vivir la experiencia con Jesús. El testimonio es lo que toca la vida y los corazones, no son las palabras. No hable tanto, viva más. Manifieste en su vida su comunión con el Señor. Llénese de la palabra de Dios. Recuerde Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si la gente ve a Jesús en ti, la gente será tocada por el Espíritu Santo. No más argumentos, no más disquisiciones. Por favor, llénese de la palabra. Transite la vida con Jesús. Permita que el Espíritu manifieste a Jesús en la vida suya. Y no se sorprenda si algunos se pierden, bendito sea Dios. Aún los hermanos de Jesús, mire cuánta guerra le dieron. San Juan capítulo 12, versículo 23. Dice el verso 23, Juan capítulo 12, versículo 23. Recuerde, estamos con la serie Jesús en mi vida. Estamos con el título Las hermanas y los hermanos de Jesús. Y estamos con el punto, el diálogo de Jesús con sus hermanos, San Juan capítulo 7. Y estamos tomando en cuenta lo que Cristo le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, el tiempo de su muerte, el tiempo de su sacrificio. Y ahora estamos hablando de qué significa ha llegado la hora, a qué hora se refería Jesús. San Juan capítulo 12, versículo 23 dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿A qué se refería? A su muerte. Dice el versículo siguiente, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Jesús está hablando de su muerte. Ha llegado la hora. Dice el versículo 25, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida, es decir, el que la ama menos, miseo, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Cristo está refiriéndose, está hablándonos de su muerte, pero también nos está hablando de su resurrección. ¿En qué consiste el Evangelio? Precisamente en eso. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4, que el Evangelio consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Dice la Biblia, 1 Corintios 15, 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Sí, voy a morir, sí, pero me levantaré. La muerte, la sepultura y la resurrección, el eje, la razón de ser del Evangelio, que es Cristo Jesús. Las buenas nuevas de salvación, mi muerte, mi sepultura, mi resurrección. Todo el Evangelio centrado en la persona Evangelio, que es Cristo Jesús. La hora. En el capítulo 17 de San Juan, mire usted lo que Cristo dice.
ha llegado la hora, llegó el tiempo de mi sacrificio, ha llegado la hora. San Juan capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18 nos habla cómo Cristo presenta y habla del Espíritu Santo. En el capítulo 17, versículo 1 al 6, mire usted con cuidado en esta oración que Cristo hace, las palabras que Él presenta. Recuerde, estamos trabajando con San Juan capítulo 7, el diálogo de Jesús con sus hermanos. Y recuerde que Él dijo en San Juan capítulo 7, mi hora no ha llegado. Ahora nos está diciendo, ha llegado mi hora. ¿Cuál hora? La hora del sacrificio, la hora del dolor, la hora de la angustia, la hora de la muerte, pero también la hora del triunfo, la hora de la victoria, la hora del cumplimiento de la voluntad de Dios, salvación para los seres humanos y también poner en claro ante todo el universo quién es Jesús, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo, quién es Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es este? Recuerde que esa es la pregunta. ¿Quién es Jesús en mi vida? Dice Juan 17, versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La hora ha llegado. Ha llegado la hora de descorrer el velo. Ha llegado la hora de dar a conocer el misterio que estuvo oculto desde edades eternas. Ha llegado la hora, Padre, de la que hemos hablado tanto. Ha llegado la hora del dolor y el sufrimiento. Ha llegado la hora de la separación. Ha llegado la hora de la angustia. Ha llegado la hora, Padre. Ha llegado la hora donde todo el poder que tenemos debe ser dejado a un lado para pasar por estos momentos de angustia, dolor, sufrimiento y muerte. Dios mío, Dios mío, ¿cómo es posible que los humanos tengamos la cabeza tan dañada que no podamos ver? Ha llegado la hora. En Getsemaní hasta los ángeles, serafines, querubines, principados, potestades, dominios, tronos, toda la jerarquía angélica, oyendo a Jesús orar al Padre Celestial, sabiendo el momento espantoso que le aguardaba y oyéndole gritar y decir, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, pase de mí esta situación. La copa de la ira de Dios. Jesús aceptaría el peso del pecado y tendría que ponerse entre el Padre y la humanidad. Propiciación, aplacar la ira. Propiciación, resolver el problema del pecado. Si Jesús nos ama, el Padre también nos ama y el Espíritu Santo. Un sacrificio tan grande por personas como tú y como yo, que somos tan indiferentes, tan descuidados, tan raros. Ha llegado la hora. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Qué descuido, Dios mío, qué descuido. Que te conozcan a ti y que me conozcan a mí.
yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Jesús sabe lo que viene, sabe lo que se acerca, sabe lo que le espera. Angustia, dolor, sufrimiento y muerte. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, Pedro, en su discurso, mire usted lo que nos dice. Hechos capítulo 2, dice, versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos y crucificándoles, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Anticipado conocimiento de Dios, anticipado consejo y conocimiento de Dios. Dios estaba de acuerdo en pagar el precio del pecado. No importa cuál fuera su precio para desarraigar el pecado de la existencia para siempre. Dios sufrió con su Hijo. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 7 y 8. La Biblia es apasionante, amigo mío. La Biblia es maravillosa. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 7 y versículo 8 dice la Biblia, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y dice el apóstol Pablo, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, pero no la conocían, no la sabían. ¿Y qué ocurrió con los hermanos de Jesús? Finalmente, mire qué interesante. En Hechos capítulo 1, versículo 14, encontramos en el aposento alto los hermanos de Jesús. En Gálatas capítulo 1, versículo 19, Pablo dice que vino a Jerusalén y habló con Santiago, el hermano de Jesús. En Hechos capítulo 15, versículo 13 al 21, Santiago está presente en el concilio de Jerusalén, uno de los líderes, de los dirigentes. Y es interesante lo que dice tiernamente 1 Corintios capítulo 15, versículo 7, cómo Jesús se le apareció a Santiago. Dice el versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Como Jesús, después que resucitó y ascendió, se le presentó a su hermano, se le presentó a Jacobo, y como Jacobo lo aceptó. Santiago capítulo 1, versículo 1 dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago, Jacobo, se entregó a Jesús. En San Mateo capítulo 13, versículo 55, aparece el nombre de Judas, el hermano de Jesús. Y es lindo como él dice en Judas capítulo 1, versículo 1, quién es él. Y uno de los títulos o el título que usa, palabra hermosa acerca de sí mismo, Judas 1:1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, quien es hermano del Señor. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, ¿le gustaría ser parte de la familia de Jesús? ¿Le gustaría tener el alto privilegio de ser un hermano o una hermana de Jesús? Cristo lo dio todo para lograr ese propósito. ¿Acepta usted a Jesús como su único y suficiente Salvador y acepta ser parte de la familia de Dios? Levante la mano conmigo y oremos al Señor. Querido Padre Celestial, aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Aceptamos ser parte de la familia suya, Padre Eterno. Queremos ser parte de la familia de Dios.
Señor, gracias por darnos a Jesús. Nos entregamos a Él. Aceptamos su voluntad, cualquiera que sea, Señor. Únjanos con el Espíritu Santo y guíenos. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.